Proverbios capítulo 26. Comparaciones y lecciones morales. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en el estudio del capítulo 26 del libro de Proverbios y continuemos descubriendo aquellos detalles que nos dan luz del camino que nosotros hemos de seguir. Y si por favor este video le es de bendición, compártalo con alguien más. Gracias, vamos a seguir. Dice así la escritura. Cuando nosotros observamos todo este capítulo, vemos que hay una sección grande que habla de los necios, otra sección de los perezosos y otra sección de los chismosos. Y uno se preguntaría por qué hace tanto énfasis en esto. Tal vez porque es la forma en que nosotros, esos detalles que nos dan, determinan hasta qué punto nosotros podemos llegar a entrar en ese camino y tenemos que apresurarnos a salir de ese camino. Así que observemos lo que dice verso 1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Entonces, yo creo que nos está diciendo una de dos cosas. Si nosotros estamos en necedad, no esperemos honra, porque eso no conviene. Pero también nos está diciendo otra cosa. Si tal vez en nuestras manos está darle honra a un necio, por favor, no lo haga, porque no conviene. No va a convenir para el necio, no va a convenir para nosotros y no va a convenir para ninguna de las demás personas. Entonces, escuchemos esas lecciones de sabiduría y esas lecciones morales porque en ellas hay vida para cada uno de nosotros. Pero si nosotros las leccionamos, vamos a tener las consecuencias de ello. Dice el verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, es interesante que después del uno que hablaba del necio, de no darle honra al necio, toma esta porción. Y eso nos tiene que cuestionar muchas veces, porque en adelante la honra hay que darle honra al que honra merece y honor al que honor merece. Así que nunca hagamos ninguna cosa por conveniencia, porque si nosotros hacemos las cosas por conveniencia, vamos a tener una reprensión por causa de ella. De hecho, que aquí se muestra la reprensión, es decir, si la maldición nunca vendrá sin causa. Si le damos honra al necio, nosotros vamos a tener maldición en nuestra vida. Entonces no nos permitamos eso, o tal vez si estamos pasando una maldición por causa de haber hecho algo como eso, pues entonces vayamos a las cortes celestiales y pidámosle perdón al Señor para poder ser restaurados. Y ahorita que vamos a leer del verso 3 al verso 12, todo tiene que ver con la necedad. El 1, el 3 en adelante hasta el verso 12, todo tiene que ver con la necedad. Así que vamos a encontrar esos detalles que nos ayudan a determinar cuál es el punto de la necedad. Primero, dice en el verso 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Es decir, no solamente el necio no merece honra, sino que merece vara, merece castigo. Debe ser disciplinado. Acuérdense que una persona necia es una persona ignorante, es una persona que no ha querido inclinar su entendimiento, no ha querido inclinar su oído a escuchar la instrucción. Entonces, merece reprensión, merece disciplina, merece castigo, merece vara, de acuerdo a esta escritura. Verso 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces, cuando está diciendo no respondas al necio de acuerdo a su necedad, ¿qué quiere decir eso? Digamos si hay una discusión y una persona necia entra golpeando a otras personas, no hagamos nosotros, no golpeemos. Si entra insultando, nosotros no tenemos por qué insultar a nadie. Si entra diciendo palabras de alto calibre, nosotros no tenemos por qué entrar en eso porque hay un principio y el principio es que nosotros estamos llamados a vivir por encima del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Independiente de que hagan las demás personas, nosotros tenemos nuestro estándar, nosotros tenemos nuestro punto de trabajo. Es decir, nosotros vamos trabajando, luchando y viviendo para alcanzar la estatura del varón perfecto. No podemos permitir que cualquier acción que hagan los demás, motivada por el enemigo, nos saque a nosotros del propósito de vivir de acuerdo a la norma que el Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador,
nos enseñó y nos instruyó en las escrituras. Así que sí hay que responder al necio, pero no de acuerdo a su necedad. Es decir, no podemos hacer lo mismo que ellos hacen si no nos convertimos en necio igualmente con ellos. Verso 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, eh, si usted está en una reunión en público y alguien dice una necedad, si uno calla, el que calla otorga. Entonces, callar es como decir, usted está de acuerdo. Entonces, no se le puede permitir tampoco eso. Las personas tienen que darse cuenta que nosotros estamos en desacuerdo o que nosotros no vamos de acuerdo a eso, sino que yo pienso que el Espíritu Santo nos ayuda a cada uno de nosotros a saber cómo responder de una manera inteligente. Acuérdense que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas de una manera inteligente cada situación. Hay cosas que ni siquiera uno se puede preparar de antemano, sino que en el momento en que suceden es que como que uno sabe qué tiene que hacer, pero porque el Espíritu Santo le instruye a uno a qué hacer. No se trata de quedarse callado y otorgar y permitir que se crea que lo que dice está bien, pero hay que saber hacerlo. Para eso la única clave es dirección del Espíritu Santo. Verso 6. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Entonces, escucha eso, no honrar al necio. El necio necesita disciplina. No podemos responder al necio de acuerdo a su necedad. Tenemos que responder al necio con sabiduría para que él no se estime sabio en su propia opinión. Pero no solamente eso, nunca enviemos necios a llevar recados. Y esto nos cuestiona a nosotros en muchos aspectos, ya sea tipo ministerial, social, laboral. Si nosotros tomamos personas necias, personas ignorantes, personas que solamente están allí o solo aparecieron allí, nosotros vamos a tener consecuencias nefastas de usar una persona ignorante en cualquier área, en cualquier área. Así que no sé, si se trata de un trabajo de arquitectura, pues se necesita un arquitecto. Si se trata de un trabajo de tipo ministerial, se necesita una persona que no sea neófita. Si de lo que sea que se trate, de la vida, de cualquier cosa, nosotros tenemos que buscar personas que tienen cordura, que tienen sabiduría de parte de Dios, que tienen ese deseo profundo de seguir el bien y rechazar el mal. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en las personas. Verso 7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Y esto es gracioso, pero pasa muchísimo. Hay personas que hablan como, no sé, o ponen algún post, por ejemplo, acerca del perdón. Y tal vez no viven el perdón en ningún aspecto, se la pasan peleando y guerreando con todo el mundo. Entonces, eso está diciendo aquí es que sencillamente es inútil cualquier cosa que diga, es inútil cualquier cosa que haga, porque los proverbios, la sabiduría, los dichos, la enseñanza, son cosas que requieren, para que puedan llegar profundo al corazón de una persona, requieren tener autoridad espiritual. En otras ocasiones les he explicado qué es autoridad espiritual, y la autoridad espiritual no es mando, no es fuerza, no es título, no es posición. La autoridad espiritual es vivir lo que se está enseñando. Entonces, pueda que una persona esté capacitada para enseñar varias cosas para que la vive, pero pueda que no todo, porque tiene luchas con el perdón o tiene luchas con ciertas áreas. Entonces, que cuando nosotros enseñemos algo, enseñemos cosas que nosotros vivimos, sería la forma más efectiva de tener una autoridad espiritual para poder tocar la vida de las personas. De lo contrario sería, como dice aquí la palabra, las piernas del cojo penden inútiles. Así mismo es el proverbio en la boca de un necio. Verso 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Se supone que cuando uno tiene una onda para tirar una piedra, si es, el objetivo es que por el impulso de la misma onda la piedra llegue al objetivo. Pero si
nosotros ligamos la piedra en la onda, nunca va a salir, nunca va a lograr el objetivo. De esa misma manera sucede si nosotros le damos honra al necio. Nunca se va a lograr el objetivo de que el necio empiece a buscar el camino de la sabiduría, se arrepienta de su necedad y haga conforme a la voluntad del Padre. Verso 9. Espinas hincadas en mano de embriagado, tal es el proverbio en la boca del necio. Escuche eso. Espinas hincadas en la mano del embriagado. Wow, se imagina una persona lastimándose con espinas. Así es el proverbio en la boca de un necio. En vez de hacer el efecto correcto, lo que puede hacer es daño. Y sucede muchas veces cuando las personas, en esto es muy importante que nosotros como hombres y mujeres de fe, nosotros estemos ubicados donde nos corresponde. Recuerdo alguna vez un mensaje que estaba dando acerca de si somos cristianos o somos simpatizantes de Cristo. Porque hay muchas personas que son simpatizantes de Cristo, pero se profieren o se levantan como si fuesen cristianos. Y todo su comportamiento, todo su actuar es en necedad. Entonces, cuando las personas ven la necedad de ellos, lo que piensan es vituperan el nombre de nuestro Dios por causa de la necedad de ellos. Por eso la palabra dice que por causa de nuestras maldades su nombre es vituperado y en nuestras necedades. Entonces, tenemos que poner mucho cuidado con eso, porque a veces hablamos cosas o se pueden decir cosas, pero realmente nosotros no representamos eso, no lo vivimos. Y si no lo vivimos, sería mucho mejor decir, bueno, yo soy muy simpatizante de las cosas cristianas, me gustan mucho las cosas que están en la Biblia, aunque todavía no las vivo, pero voy en el camino, voy luchando en ese camino. Dice el verso 10. Como arquero que a todos hiere es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Es decir, todo lo entorpece, todo lo daña, todo lo acaba y al contrario hace mucho daño a todos. Entonces no tomemos a sueldo. Si usted tiene una compañía, un trabajo, un ministerio, lo que sea, no tome a una persona a sueldo, una persona que es insensata, es decir, no tiene sensatez, no tiene el sentido claro y que es vagabundo, que no le interesa la responsabilidad. Verso 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y aquí hay algo tal vez que a mí me impacta acerca de la vida de David. Y es que David cometió varios errores y errores hasta delicados. Pero el Señor dijo que era un hombre conforme a su corazón. Y la razón es una. David nunca repitió la misma falta. Él nunca cayó dos veces con la misma piedra. Él puede que haya cometido un pecado, le fue corregido y tal vez en su caminar cometió otro pecado, fue corregido, pero nunca cayó dos veces, porque en ese caso sería como dice aquí la palabra. El necio repite su necedad. Una persona sabia no repite sus errores. Una persona sabia aprende de sus errores y se aparta del error. Verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio que de él. Entonces, está comparando a una persona que se cree sabia en su propia opinión con una persona necia. Tiene el mismo calibre de una persona necia. La verdad es que la sabiduría le corresponde a Dios. Y en su misericordia nos da a veces esos destellos que nosotros podemos utilizarlo para el bien de nuestra vida y para el bien de los que están alrededor de nosotros. Pero nunca será para que nosotros nos glorifiquemos, porque la gloria solo le pertenece al Señor. Vamos a leer ahorita del 13 al 16, que son estas porciones que habla acerca de los perezosos. De alguna manera están calificados en ese mismo entorno, tienen ignorancia y no saben cómo proceder correctamente en la vida. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Entonces eso de está en el camino es como que llama a veces el mal sin estar. Hay personas que, por ejemplo, llaman las enfermedades, llaman los problemas
antes de que vaya a una entrevista, no, pero es que yo soy muy de malas, a mí no me reciben. Yo he mandado muchas hojas de vida, pero a mí nunca me contestan. Entonces ni manden las siguientes porque no le van a contestar. Porque la actitud es una actitud de necedad y a veces la ignorancia. Hay ignorancia en muchas particularidades, pero tener ignorancia espiritual tal vez es la peor de todas, porque acuérdense que el espíritu es el estado de ánimo. Y mientras que nosotros tengamos el estado de ánimo correcto, porque el Espíritu Santo de nosotros viene y habita en nosotros y empieza a moldear nuestro carácter, eso hace una diferencia grandísima en nuestro proceder, en la forma como miramos todo, en la forma como abarcamos, en la forma como desarrollamos nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros miremos hacia el Señor y le digamos, necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Dice el verso 14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Gira y gira y gira en su cama. Es decir, no tiene un plan, no tiene un programa, solamente deja que pase la vida. Nosotros, personas que estamos buscando la sabiduría de Dios, pues necesitamos tener mucho compromiso con nuestras metas, con nuestros sueños, con las cosas que nosotros queremos alcanzar. Dice el verso 15, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Así que para poder determinar dentro de la misma sabiduría es que una persona perezosa no es sabia en ningún aspecto. Porque acuérdense que la sabiduría es el conocimiento de Dios, es el conocimiento del alma de Dios, es alinearse con el alma de Dios. Pero no solamente eso, la sabiduría es el conocimiento del bien y el mal y la férrea decisión de seguir el bien del Señor. Así que la pereza es mal y una persona que es sabia sabe identificar que allí no está el camino para una vida de abundancia y sencillamente se aleja de ese camino, del camino de la pereza. Verso 17. El que pasando se deja llevar por la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. No se meta en pleito ajeno, no le corresponde, no es de su incumbencia. Así que apártese de la posibilidad de pelear o entrar en discusiones que no le corresponden. Verso 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Eso es serio, es realmente serio porque el Señor está comparando a, a una persona que, que engaña a su amigo, que engaña a su amiga, lo está comparando con un endemoniado. Escuche esto, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Es una persona que está bajo el control de Satanás. Dice, tal es el hombre que engaña a su amigo. Entonces, por favor, sea realmente amigo. El Señor valora lo que es la amistad. Él valora el significado de la amistad. Así que nosotros debemos valorar el significado de la amistad. Nosotros estamos para guardar las espaldas de nuestros amigos, no para descubrir sus espaldas, no para descubrir sus situaciones. Nosotros tenemos que aprender a tener la cordura y pensar de nuestro amigo como si fuésemos nosotros mismos. Entonces, amarle, cuidarle y respetarle. Dice el verso 20. Sin leña se apaga el fuego, y eso ya va a empezar a hablar acerca del chismoso, de los chismosos. Entonces primero habló de los necios hasta el versículo 12, después de los perezosos del 13 al 16, el 17 al 19 eran otros temas, pero ahorita va a empezar a hablar de los chismosos. Dice así: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Entonces hay que identificar donde hay contiendas, quién es el chismoso. Y a esa persona hay que instruirla, hay que enseñarla, hay que pararla en su trabajo de hacer daño, de traer discordia en medio de las personas. Verso 21. El carbón para la brasa y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas.
Entonces, chismoso o rencilloso, una persona que se prende fácilmente, que reacciona fácilmente ante cualquier situación. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces empiezan a hablar, te quiero decir, es que me parece, es que mucho cuidado con eso, porque lo que no se puede decir en público posiblemente no es necesario que usted lo escuche. Verso 23 al 28 está hablando específicamente cuando hay maldad en el corazón de una persona, cuando la persona es mala, cuando realmente no se acerca a nuestras vidas para ayudarnos o para bendecirnos, sino para hacer daño. Dice así: como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El labio lisonjero es el que le dice a usted que las cosas están bien con usted cuando está viendo que no están bien, que realmente hay problemas, que hay dificultades. Entonces, tenemos que poner mucho cuidado con esas personas. Por eso hay una diferencia a veces entre los amigos de la calle y los padres. Porque los padres regularmente siempre le dicen a uno, esto no se te ve bien, mucho cuidado con eso, me parece que te estás engordando, cuídate mucho, no estás comiendo suficiente, te estás desnutriendo. Mira, siempre están pendientes porque nos aman, porque nos quieren y quieren vernos bien. Pero la persona lisonjera realmente nosotros no les importamos, sino que la persona lisonjera siempre quiere hacer parecer que está bien en nosotros lo que ellos saben que está mal. Y lo hacen sencillamente porque esperan que nosotros continuemos en un camino de mal, que esperan que nosotros continuemos en ese proceso y eso genera satisfacción para ellos. Entonces, por eso dice, son labios lisonjeros y el corazón malo. Sus pensamientos, sentimientos y deseos están realmente lejos de nosotros. Verso 24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Si una persona abriga el odio, abriga maldad en su corazón. Nosotros no podemos abrigar el odio en nuestro corazón. Si nosotros hemos tenido la revelación del Dios de amor, el odio no puede ser parte de nuestras vidas. Y si hay algún resentimiento, dolor, amargura, odio contra alguien, tal vez sea tiempo de buscar tener un encuentro con el Dios de amor. Dice así la escritura en el verso 25. Cuando hablare amigablemente, está hablando de esa persona que tiene odio. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Es decir, cuando nosotros dejamos que el odio entre en nuestro corazón, nosotros abrimos una puerta gigante, gigante, para que espíritus de maldad entren en nuestra vida. Entonces entran espíritus de venganza, espíritus de resentimiento, espíritus de daño, de mal a la vida de otra persona. Entonces hay que poner mucho cuidado a una persona que odie, una persona que esté en odio. Si es su condición, por favor, pídale al Señor liberación. El continuo estudio de las escrituras nos libera a nosotros de todo eso. O si no, dígale al Señor, yo necesito tener un encuentro personal con tu amor y con toda seguridad que el Señor lo va a llevar por el camino a ese encuentro. Dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Hay, cuando hay grupos y comunidades, otras personas pueden identificar el odio. Puede que a veces la persona afectada no sienta ese odio, porque quien le odia lo lisonjea, porque quien lo odia disimula por ese tipo de cosas. Pero en los grupos hay personas que tienen ese discernimiento de espíritu y pueden detectarlo, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Verso 27, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Es decir, quien está haciendo algo para hacerle daño al prójimo, por seguro ese daño va a caerle. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es los principios bíblicos, amar. Si nosotros amamos a los demás, el amor de Dios viene a nuestra vida. Si nosotros damos, el Señor nos devuelve. Si nosotros bendecimos, la bendición nos retorna. Pero si nosotros odiamos, vamos a tener muchos problemas. Todo el daño que queremos hacerle a alguien, ese daño se nos volverá a nosotros. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar.
La boca lisonjera tiene muy mala intención, así que cuidémonos mucho de ellas. Bueno, espero que este estudio le haya sido de bendición. Por favor, síganme en las redes sociales, en la página de Facebook Conferencista y Escritora Rocío A. Figueroa. Y en el canal de YouTube puede encontrar todos los estudios en orden. El nombre es también Conferencista y Escritora Rocío A. Figueroa. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye.